Saludo con gusto a todas y todos. Quiero agradecer en esta ocasión al locutor y periodista Alejandro César Vázquez Rubio, quien me hizo la invitación para participar en este tercer Foro Nacional de Protección Civil, Seguridad y Movilidad y Transporte. En esta ocasión, mi participación será sobre la importancia de las medidas de protección para el personal de salud en las situaciones de emergencia, como lo es esta pandemia. Además, en esta ocasión coincide nuevamente con la celebración del Día Mundial de la Seguridad del Paciente declarado por la OMS, sobre todo para darle visibilidad en este día 17 de septiembre. En este sentido, la OMS hace prácticamente un año hizo un llamamiento a todos los gobiernos y a los dirigentes del ámbito de la atención de la salud para que se abordaran las persistentes amenazas a la salud y la seguridad de los trabajadores sanitarios, pero también, por supuesto, de los pacientes. La pandemia de COVID-19 nos ha recordado a todos el papel fundamental que desempeñan los trabajadores de la salud, porque ellos son los que, entre otros, alivian el sufrimiento y salvan vidas. Estas palabras fueron dichas por el Dr. Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, y hoy tienen más sentido que nunca. Decía: ningún país, hospital o centro de salud puede mantenerse a salvo o puede mantener a salvo a sus pacientes a menos que preserve la seguridad de sus trabajadores de la salud. Es decir, si el personal que atiende la pandemia no se protege, la misma atención fracasa con todos los efectos indeseables, no solo en la salud de los pacientes, sino de los mismos trabajadores de la salud. Así surgió hace un año la Carta de Seguridad de los Trabajadores de la OMS, que fue un paso para velar que los trabajadores de la salud tuvieran las condiciones de trabajo seguras, la capacitación, la remuneración y el respeto que merecen. La pandemia también ha puesto de relieve hasta qué punto la protección de los trabajadores de la salud es clave para garantizar el funcionamiento de todo un sistema de salud y también de la misma sociedad. En esta carta publicada se hizo, insisto, un llamamiento a los gobiernos y a los responsables de los servicios de salud a nivel local y en todos los niveles para que se adoptaran 5 medidas destinadas a proteger a los trabajadores de la salud. Se trataba de medidas para proteger a los trabajadores de varias circunstancias: de la violencia, de mejorar su salud mental, de protegerlo de los peligros físicos y biológicos, de promover los programas nacionales de seguridad y de vincular las políticas de seguridad, en específico de los trabajadores de la salud, con las políticas de seguridad de los pacientes que, por cierto, ya existían. La COVID-19 ha expuesto también que los trabajadores de la salud y sus familias han tenido niveles de riesgo sin precedentes. Y aunque no son representativos los datos de muchos países de todas las regiones de la OMS, se indicó que el número de infecciones por el virus de la COVID-19 entre estos trabajadores es mucho mayor que entre la población en general. Y aunque los trabajadores de la salud representan más o menos el 3% de la población en la gran mayoría de los países y menos del 2% en casi todos los países de ingresos bajos y medios, alrededor del 14% de los casos de COVID-19 notificados por la OMS corresponden a trabajadores de la salud. Y en algunos países la proporción puede llegar hasta el 35%. Esto quiere decir que miles de trabajadores de la salud han sido infectados por el virus de la COVID-19 en el mundo y que han perdido la vida. Para todos ellos, un homenaje enorme, ya que dieron la vida misma. Y además de los riesgos físicos que por supuesto trae la pandemia, se han ejercido además niveles extraordinarios de estrés psicológico sobre todos los trabajadores que estamos enfrentando la pandemia, porque se vive con un temor constante, sí, de estar expuesto a la enfermedad y además en algunos casos de estar separados de las familias y, por qué no decirlo, a veces hasta de enfrentar el rechazo social. Por lo que para proteger a los trabajadores de la salud frente a los peligros físicos y biológicos, se deben de considerar las siguientes circunstancias: garantizar la aplicación de normas mínimas de seguridad del paciente, prevención y control de infecciones y sobre todo seguridad ocupacional en todos los centros de atención de la salud, en todos los sistemas de salud. Garantizar la disponibilidad de equipos de protección personal en todo momento y así, según sea pertinente, sobre todo con el arreglo y dependiendo de las funciones que se desarrollan. Garantizar servicios ambientales adecuados como agua, saneamiento e higiene, así como desinfección y ventilación adecuada en todos los centros de atención de la salud.
garantizar la vacunación de todos los trabajadores de la salud en situación de riesgo contra las infecciones prevenibles, y no solamente en el caso de la pandemia, sino también la hepatitis B, la gripe estacional, como será ahora con la influenza, y todo esto de conformidad con las políticas nacionales de inmunización y en el contexto de dar la respuesta de emergencia, garantizar siempre el acceso prioritario de los trabajadores de la salud a las vacunas, como por cierto, y hay que destacarlo, se hizo en este país, ya que primero se vacunaron al personal de salud de primera línea, a los grupos vulnerables como los adultos mayores, y después fue paulatinamente por los grupos de edad. Pero también se debe de proporcionar recursos adecuados para proteger a los trabajadores de la salud contra las lesiones y la exposición perjudicial. Hay que decirlo que también nos exponemos a productos químicos, a radiaciones, y hay que proporcionar también, en su caso, equipos y sobre todo para lograr que los puestos de trabajo sean funcionales, sean ergonómicos y minimizar también así las lesiones osteomusculares y las caídas. Para terminar, el garantizar las medidas de protección en el personal de salud, incluyendo la vacunación, no solo es una obligación, sino que es lo correcto, por lo que en el ámbito preventivo de esta pandemia uno debe de colocar todos y todas como una importancia fundamental y sobre todo colocarlos en estos escenarios, ya que por desgracia no será la última pandemia que sufra el mundo. Por último, gracias a la Federación Hispanoamericana de Editores y Productores de Radio y Televisión y a su presidente Alejandro César Vázquez Rubio por la invitación. Muchas gracias. ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Nalilia Valdés Víquez, soy jefa de la emisora de Mexiquense Radio 1080 AM Tultitlán. Y bueno, pues muy agradecida por esta invitación a participar en este tercer Foro Nacional de Protección Civil, Seguridad, Movilidad y Transporte que organiza la Federación Hispanoamericana de Editores y Productores de Radio y Televisión, FEPRIT. Y bueno, pues muy en particular a nuestro gran amigo Alejandro Vázquez, que siempre ha estado pues muy al pendiente de estos temas. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues yo quiero hablar un poquito sobre el tema de la radio. La radio, si aún todavía está viva, seguirá viva, y pues sabemos que es un medio de comunicación que pues ha tenido mucho alcance en diversas coberturas. Quiero comentarles que bueno, pues la radio en el mundo fue inventada hace más de 100 años. Sin embargo, aquí en México, este 2021 cumplió 100 años la radio aquí en México. Se cumplieron 100 años de vida. Y bueno, pues sabemos que a su alrededor pues giran varias generaciones de todo el mundo que crecieron con ella, que han vivido con la radio, se divirtieron, lloraron, soñaron, pero sobre todo se informaron. Gracias a la radio, los oídos de las audiencias han sido testigos de grandes historias al acortar las distancias y acercar a distintas sociedades. Sabemos que cada 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, y este año pues en particular estuvo dedicado al diálogo, a la tolerancia y la paz para la Organización de las Naciones Unidas. La radio se trata de un medio idóneo que permite unir a las comunidades y fomentar el diálogo positivo entre las personas. Sus orígenes se remontan a 1873, cuando el físico escocés James Clerk Maxwell formuló la teoría de las ondas electromagnéticas, y más tarde fue confirmada por el científico alemán Heinrich Hertz en 1887, además de lograr detectar y reproducir estas ondas electromagnéticas. Bueno, pues sin embargo, establecer su paternidad es más complicado, pues con este conocimiento diversos inventores desarrollaron en los siguientes años aparatos transmisores que posibilitaron emitir y decodificar sonidos. En 1894, Nikola Tesla realizó una demostración de una transmisión de radio en público. Para 1895, el italiano Guillermo Marconi construyó el primer sistema de radio, y en 1901 logró enviar señales a través del Océano Atlántico. En tanto, Julio Cervera pudo transmitir la voz humana entre las ciudades españolas de Alicante e Ibiza en 1902 y patentó su aparato en 4 países: España, Inglaterra, Alemania y Bélgica. Y en 1921 la radiodifusión llegó a México. Los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández instalaron su equipo de transmisión en la planta baja del Teatro Ideal de la Ciudad de México. Su programa se emitía los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche y se mantuvo al aire del 27 de septiembre a enero de 1922. En Monterrey, Constantino de Tarnava lanzó el 27 de octubre de 1921 su emisora Tarnava Notre Dame,
que estuvo al aire algunos meses. En ambos programas las primeras emisiones fueron musicales con la presencia de declamadores. Y entre 1920 y 1930 la radio en la nación fue principalmente experimental. Se transmitían segmentos musicales y culturales. En esos años surgieron estaciones que luego se convertirían en referencia, como la emisora de la fábrica de cigarrillos El Buen Tono, a la que le asignaron las siglas XEB, hoy la B Grande de México, que inició operaciones en septiembre de 1923 y es la más antigua del país. Y bueno, pues algunos investigadores consideran que la radio se encuentra en su última etapa antes de fusionarse con otros medios en la era digital. Pero otros aseguran que goza de arraigo y una carta fuerte es que cumple con las funciones sociales que otros medios hasta el momento pues no han logrado. Entre sus fortalezas se puede mencionar la penetración, el alcance, el dinamismo e inmediatez, que son parte de sus virtudes. Sin embargo, es importante reconocer que, bueno, pues sí, tenemos buenos retos, tenemos porque, bueno, pues yo ya llevo 14 años aquí en Mexiquense Radio y se han presentado estos retos que la radio enfrenta ante esta nueva era digital. Y bueno, pues se considera que para salir adelante la radio, además de un modelo de negocio atractivo, debe dar más espacio a los contenidos hablados, pues estos marcarían la diferencia y permitirían su viabilidad siempre y cuando cubran con calidad las expectativas informativas de entretenimiento de las personas de este siglo XXI. Y bueno, pues a diferencia de otros medios digitales, considero que la radio tiene mejor reputación, pues al ser hecha por profesionales que verifican la información, sus fuentes, bueno, pues esta información por supuesto que es verídica. Aún falta mucho por descubrir la magia de la radio. Yo en mis cabinas radiofónicas siempre he dicho que es eso, la radio es la magia, permite transportarnos, tener una gran imaginación de nosotros queramos. Para la ONU, la radio nos informa y nos transforma por medio del entretenimiento, la información y la participación del público. Al tener un aparato nunca se está solo, siempre la radio es nuestra compañía. Y así, muchas personas, la radio es nuestra compañía. Los oyentes de radio valoran los contenidos que ofrece en cualquier lugar, en su automóvil, en el trabajo y ahora a través de sus teléfonos móvil o internet. La radio se enfoca más fácilmente en segmentos específicos, jóvenes, adultos, ricos y pobres, hombres y mujeres. Y bueno, por supuesto que la radio tiene la capacidad de mantenerse en contacto con el público local y al mismo tiempo cubrir eventos nacionales e internacionales. Investigaciones de radio han demostrado que el oyente crea un vínculo emocional con su emisora favorita, incluso mayor que con cualquier otro medio tradicional. Con UNICEF se han tenido experiencias únicas usando la radio en momentos de desastres naturales o de emergencias muy complicadas. Y la radio ha hecho bastantes coberturas a nivel nacional e internacional. Estimada audiencia, soy Marta Besosuro y me honra ser parte de este panel de distinguidos ponentes que hemos atendido la convocatoria del periodista y amigo Alejandro Vázquez Rubio, presidente de la Federación Hispanoamericana de Editores y Productores de Radio y Televisión, quien organiza este tercer Foro Nacional de Protección Civil, Seguridad, Movilidad y Transporte. En esta ocasión, transmitido desde la sede virtual de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El tema que abordaré brevemente se refiere a la importancia de la alimentación y la nutrición en tiempos de pandemia. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver una buena alimentación con la protección civil, la seguridad, la movilidad y el transporte? Para empezar, me gustaría recordar que la emergencia sanitaria que puso a la humanidad en jaque desde el pasado 2020 también puso al descubierto la gran ignorancia que existe en materia de salud en México y en el mundo. Mientras médicos, académicos, investigadores atesoran conocimientos valiosos para hacer frente a enfermedades contagiosas como la COVID-19, la sociedad carece de la información necesaria que le permita tener el control de la salud en sus manos. En México y en el mundo entero, el desplazamiento de las personas es la base del desarrollo económico y productivo de las naciones. Pero cuando los modelos de movilidad no contemplan esquemas de higiene que garanticen reducir el riesgo de contagio de enfermedades como la COVID-19, es cuando debemos reflexionar respecto a las acciones preventivas que debemos implementar para conservarnos sanos. Por citar un ejemplo, estudios recientes han demostrado que en México las personas que se trasladan con frecuencia en el transporte público tienen hasta un 54% de mayor probabilidad de contagiarse de influenza de tipo A o B en comparación con las personas que viajan en un automóvil particular.
Al respecto, la Secretaría de Salud ha reconocido que existe evidencia científica que sugiere que la probabilidad de contagio por enfermedades respiratorias agudas se puede incrementar con el uso del transporte público. Sin embargo, no se ha determinado una estrategia de mitigación que permita a los usuarios preservar su salud. Ante esta realidad, es imperante tener conciencia que, de forma natural, nuestra principal defensa contra enfermedades infecciosas es nuestro sistema inmunológico. Y cuando nuestro sistema inmunológico está funcionando adecuadamente, se reduce considerablemente el riesgo de contraer enfermedades contagiosas. En el Centro Universitario de Alternativas Médicas se ha encabezado una campaña por medio de la cual se busca que los mexicanos sean conscientes de la importancia de fortalecer el sistema inmunológico. Para lograrlo, se ha anunciado un ambicioso programa que contempla el fomento de 25 nuevos hábitos entre la población, como parte de una nueva propuesta de educación para la salud. Pero comencemos por el principio. Para tomar el control de nuestra salud, lo primero que tenemos que tener muy claro es la diferencia que existe entre nutrirse y alimentarse, que, aunque son dos conceptos muy relacionados entre sí, lo fundamental para tener fortalecido nuestro sistema inmunológico es consumir alimentos que favorezcan una nueva nutrición. Y no es la sopa Maruchan, ni la Coca-Cola, ni los gansitos, ni las sabritas lo que nos va a alimentar. Los únicos elementos que van a favorecer una buena nutrición y nos van a permitir tener una vida plena de salud es comiendo frutas y verduras y cereales principalmente. Y entre más frescos los consumamos, más efectivo será este proceso biológico mediante el cual nuestro cuerpo puede asimilar los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento de las funciones vitales de nuestro cuerpo. Estimada audiencia, espero que con esta breve exposición haya quedado clara la importancia de comprender cómo una buena alimentación es indispensable para enfrentar los retos a los que se enfrentan las áreas institucionales responsables de la protección civil, la seguridad, la movilidad y el transporte, así como aprovechar que sean desde estas instancias desde donde se impulsen campañas informativas que nos permitan asumir nuevos hábitos con los que habremos de consolidar una vida saludable. Estoy segura de que si ha existido algún momento en el que nos ha llamado la atención preocuparnos por nuestra salud, ha sido precisamente durante la pandemia. También estoy segura que durante estos ya casi 2 años de pandemia nos ha quedado claro que nosotros somos los únicos responsables de nuestra salud. Ahora, de lo que nos tenemos que convencer es de lo importante que es para nuestra salud comer solo aquello que nos va a nutrir. Solo me resta agradecer a los organizadores de este espacio y a ustedes por su atención. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Agradezco a la Federación Hispanoamericana de Redactores de Radio y Televisión de nuestra República Mexicana por la invitación para participar en este tema de la libertad de expresión, por lo que viene siendo los ecosistemas viales y la seguridad. Y respecto a este tema he querido presentarme aquí con ustedes para poderles comentar algunas cuestiones. En primer lugar, ¿qué es un ecosistema? Un ecosistema vial son las especies vivas de animales, de vegetales que conviven y habitan dentro de un entorno de equilibrio con lo que son las rocas, con lo que son las calles, los edificios, el entorno urbano, hablando de lo que son ecosistemas viales. Si simplemente definiéramos el tema de ecosistema, tendríamos que estar hablando de las especies, animales y vegetales que conviven con el medio ambiente y que aprenden a convivir con las rocas, las montañas, los ríos, el agua, todas estas cuestiones que generan un equilibrio y que permiten la convivencia armónica de los seres vivos, animales, vegetales y el cuidado de su entorno. Si hablamos de un ecosistema vial, tenemos que considerar entonces los vehículos automotores, los ciclistas, los motociclistas, los peatones,
los animales que dentro de un espacio urbano conviven y que en determinado momento llegan a romper el equilibrio cuando se transgreden las reglas de convivencia dentro de este espacio y rompen el equilibrio armónico, rompen el medio ambiente, rompen la estabilidad, rompen las condiciones de seguridad. Un ecosistema vial tiene que respetar determinadas reglas de una convivencia tal entre las especies en el aire y el entorno, el medio ambiente que le rodea. De tal manera que entonces, cuando esto se rompe, se genera una crisis, se genera un problema que puede derivar en la inseguridad. Y para poder definir las reglas de convivencia de este ecosistema, así como existe una ley de medio ambiente, y existe cuántos árboles hay que talar, cuáles son, de qué tipo, las especies y todo esto. En el entorno urbano, hablando de un ecosistema vial, tenemos una ley que reglamenta, una ley de educación que establece o debería establecer lo que es las normas de educación vial y las instruye desde la vida. Tiene que haber también un reglamento vial, una ley de tránsito, y de tal manera que esto permita que todos, cumpliendo las reglas, vivieran de manera ágil. Eso nos lleva al siguiente punto, que sería cuáles son esas reglas. Pues los peatones, cruzar por las esquinas, nunca en medio lugar, no atravesarse de los carros, no pasar por atrás de un carro que se está moviendo porque puede provocar un accidente. Los automovilistas, circular por la derecha. En las zonas urbanas, mantener una velocidad estable. Considerar la distancia entre uno y otro vehículo para que no ocurran accidentes. Considerar la distancia de frenado a 40 kilómetros por hora 50, que es el límite establecido dentro de las zonas urbanas. Y en las carreteras, procurar no ir a un exceso de velocidad más allá de lo que indiquen los marcadores de las señales de tránsito, porque eso impide el tener el control. De tal manera que entonces, si tenemos un automovilista que va siempre por su derecha, que le cede el espacio a los peatones para que crucen, que procura no darle cerrones a los ciclistas ni a los motociclistas, que al momento de bajar de su vehículo abre la puerta cuidadosamente para no provocar un accidente, que considera que su vehículo automotriz no es solamente su medio de transporte, sino que si lo utiliza mal puede provocar la muerte de las personas o los seres vivos que se atraviesen en su camino. Entonces tenemos que se generan las condiciones armónicas para un equilibrio ecológico. Esto es fácil decirlo, pero no todos lo cumplen. Si usted circula en las ciudades, si usted está en una ciudad, habrá visto que hay personas que se echan en reversa por distancias muy grandes, o personas que se meten en el sentido contrario de las calles y que no les importa lo que digan ni las personas que allí habitan, ni los policías, ni nadie. Ellos tienen la calle para ellos mismos. Y que los peatones con toda tranquilidad se le atraviesan a los carros como si fueran bullying. O que los camioneros no revisan sus frenos en las carreteras y entonces provocan accidentes muy grandes, muy riesgosos, y el límite de la velocidad. Todos los días estamos escuchando de accidentes, de volcaduras, de automovilistas que chocan, de muertes por accidentes viales. Y déjenme decir, México ocupa de la OCDE el primer lugar en muertos por accidentes viales. Y a nivel mundial estamos también en los primeros lugares de muertos por accidentes viales, con más de 30,000 muertes por año en el país. Que muchos de los afectados son jóvenes que en condiciones inapropiadas, porque bebieron, porque se drogaron, porque están descuidados, porque simplemente no saben manejar y salieron a las calles, están provocando accidentes viales. Entonces, para lograr una convivencia armónica dentro de este ecosistema vial, es donde conviven los camioneros, los motociclistas, los ciclistas, los peatones, todos los que estamos en este entorno humano, se tienen que verificar el cumplimiento de las reglas, unas reglas que todos debemos de verificar. Y además yo agregaría algo que no solamente es para el entorno urbano, no solamente es de los
ecosistemas, es para el planeta en el cual vivimos, y es el amor al prójimo. Si usted ama a su prójimo, entonces no le va a echar el carro. Si usted ama a su prójimo, va a fijarse al bajar de su carro para no abrir la puerta y provocar un accidente con un automovilista. Si usted ama a su prójimo, no le va a dar un cerrón ni va a querer rebasar en lugares inapropiados. Si usted ama a su prójimo, procurará ir con la debida precaución. Y eso permitirá que cuidemos el entorno en el cual, el medio ambiente en el cual estamos conviviendo, las especies y lo que es la parte del medio ambiente que nos rodea. Los edificios, los postes, el alumbrado, las vallas, los señalamientos, todo lo que nos permite saber que estamos en un lugar donde conviven otros seres humanos y que hay reglas específicas que tenemos que cumplir. De no hacerlo, pasamos a la conclusión de este espacio, al cual agradezco a Alejandro Vázquez, que me ha invitado, a ustedes compañeros de la Federación Hispanoamericana de Redactores, a mis compañeros periodistas que también, como yo, ven lo que está ocurriendo en nuestro México y lo hacen público, y en ocasiones vemos que denunciamos que están ocurriendo irregularidades, que se rompen reglas, que no se cumplen y que no hay una condición armónica para la convivencia. Y entonces lo que estamos viviendo al romperse estas reglas es un crecimiento de la inseguridad, de los muertos, de los lesionados, de los discapacitados, de las personas que están en riesgo porque no se están cumpliendo las normas básicas para mantener el ecosistema en equilibrio. Este ecosistema vial en el cual todas las capitales del mundo, todas las zonas urbanas donde están los automovilistas, ciclistas y demás, estamos conviviendo y tenemos que establecer reglas. Si no, esa inseguridad que prevalece va a permitir que se cometan delitos, que se rompan las reglas de convivencia, que se rompan las reglas de tránsito, que se provoquen accidentes y que en algún determinado momento incluso podamos ver o ser partícipes, Dios no lo quiere, de una lesión o de un muerto en nuestras vidas. Cumplir las reglas va a hacer que todos estemos en equilibrio dentro de este ecosistema vial y que no formemos parte de las estadísticas más negras de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, que el secretario general de la ONU pueda decir que el tema vial es un tema ya zanjado y que no se van a llegar a los 2 millones de muertos que se esperan a nivel mundial por causa de accidentes viales y de que a nivel mundial hay una apatía generalizada y cumplimiento de las reglas y que juntos podemos generar, nosotros los periodistas, diciendo lo que está ocurriendo y procurando cumplir las reglas e instruyendo a otros, y los que nos leen, los que nos escuchan, los que nos ven a través de los medios de comunicación, razonando las noticias para generar juntos un cambio de comportamiento, generar una educación. Y en este tema, y con esto concluiría yo mi participación, es tan importante la educación vial que se ha propuesto como iniciativa de ley para que se incluya en los planes de estudio de primaria y secundaria y que los niños al egresar de la primaria y la secundaria hayan llevado materias afines o temas afines en el tema de educación vial. Y resulta que no existe esta ley, que no está dentro de los planes de educación vial como una materia específica y que además no se está cumpliendo. Entonces, ¿por qué no hay el apoyo? En cierta ocasión lo propuse aquí en el Estado de México, hace ya cerca de 20 años, y me dijeron que implicaba un presupuesto, que implicaba modificar los libros de texto que actualmente se están editando, y que no había el dinero para hacerlo, que por lo tanto no se iba a incluir en los libros de texto. Pasaron los años, debo decirles que esta iniciativa de ley la metí una y otra legislatura de manera constante hasta que en la anterior entró la iniciativa de ley, hicieron algunas modificaciones y la pasaron de tal modo que fuera una iniciativa de ley que incluyera la educación vial, pero muy light. No incluye la obligación, no incluye
definir quiénes la van a impartir, no incluye presupuesto y por supuesto no se modificaron los libros de texto para que desde primaria y secundaria se estuviera impartiendo la educación vial y se generara un ecosistema vial sano para todos. Hoy nuevamente, con estas 2 legislaturas que van a comenzar y aprovechando este espacio en el cual traemos esta ponencia, tenemos que establecer condiciones para que el ecosistema vial de nuestro país, el ecosistema vial de cada capital del estado, el ecosistema vial de cada municipio pueda generarse, construirse de manera armónica y todos los que convivimos en ese ecosistema aprendamos a convivir armónicamente, respetando las reglas y generando condiciones de seguridad para todos los ciudadanos. Yo soy Pedro Gómez y agradezco nuevamente a Alejandro, a mis compañeros que nos ven, a los que están aquí dentro de la federación, esta oportunidad. Vamos para adelante y vamos con la libertad de expresión diciendo lo que es necesario para que juntos tengamos un mejor lugar en donde vivir y se conozca lo que está ocurriendo. Gracias.